Buenos días, alumnos. Vamos a comentar el tema 9, lo más importante. Mucho ánimo con el confinamiento. Vamos a hablar en este tema de fuerzas y veremos qué principales aplicaciones tienen. Como sabéis, una fuerza es un vector. Esto quiere decir que se representa mediante una flecha. Es decir, si yo cojo, por ejemplo, el borrador de la pizarra y le doy lo arrastro desde este punto hasta este punto, pues con una fuerza de, por ejemplo, 5 newtons, quiere decir que yo puedo representar ese empujón con esta flecha. Aquí es donde aplico la fuerza. Todo esto es la magnitud o módulo de la fuerza, que sería 5. La dirección es la línea sobre la que se apoya la flecha, ¿vale? Y el sentido es hacia donde apunta. Recordad que las fuerzas son las causas de los movimientos. Bien, en base a esto nosotros podemos distinguir una rama de la física que es la dinámica, que se encarga del estudio de las fuerzas. Es decir, son las causas de los movimientos. Como sabéis, tenemos dos tipos de fuerzas. Las fuerzas que se ejercen por contacto, que son bien los empujones o los tirones, o las fuerzas que se hacen a distancia. Aquí tenemos un ejemplo, hay más tipos. Por ejemplo, las fuerzas eléctricas o las fuerzas magnéticas, ¿vale? La fuerza de la gravedad también se ejerce a distancia. Aquí nos dice el tema que el estado de equilibrio de un cuerpo quiere decir que son cuerpos que no cambian su movimiento o que están en reposo. ¿Cómo calculamos la suma de fuerzas, de varias fuerzas en un cuerpo? Si ambas tienen el mismo sentido y la misma dirección, simplemente hay que sumarlas, muy fácil. Si tienen sentidos opuestos, como veis aquí, en este ejemplo restaría los 6 newton menos 2 y me da una fuerza resultante de 4 newton. ¿De acuerdo? Estos dos vectores yo los puedo sustituir por otro que mida 4 newton, ¿vale? Sería una flecha que apuntaría en esta dirección. ¿Qué ocurre si mis fuerzas no tienen la misma dirección? ¿Cómo las puedo sumar? Pues mediante la llamada regla del paralelogramo. Esto quiere decir que se traza una línea paralela a la primera fuerza, que es esta, y una línea paralela a la segunda fuerza. Donde se cruzan mis líneas, tengo el punto final donde está mi cuerpo. Uno inicio de mis fuerzas con final y tengo la fuerza resultante. Hay un segundo método que es la regla del polígono, que nos vale pues para sumar fuerzas que, por ejemplo, no sean perpendiculares, ¿vale? En este caso, puedo sumar una flecha con otra flecha y tener la flecha resultante, ¿vale? En este caso, pues si por ejemplo mi primera fuerza es 2 y mi segunda fuerza es 4, pues aplicando el teorema de Pitágoras, como sabéis, puedo calcular la hipotenusa, el módulo de la fuerza resultante, ¿vale? Que sería, pues, cateto al cuadrado, 2 al cuadrado, más, esto hemos dicho que era 4 al cuadrado, ¿no? O sea, 4 más 16, que daría 20, ¿no? Sería igual a la fuerza al cuadrado, ¿no? Luego sería raíz de 20 newton. Recordar que el dinamómetro es un instrumento para medir fuerzas. Simplemente es un muelle que está calibrado. Y aquí tiene una escala, yo de aquí cuelgo cualquier cuerpo y me mide pues el peso que tiene el cuerpo en newton. ¿Vale? Muy bien, pues hasta aquí la primera parte.